Permanecieron ocultas durante mucho tiempo en un mundo que minimizó su rol. Sin embargo, estas mujeres lograron controlar algunas de las rutas del comercio ilegal más importantes del continente. ¿Quiénes son? ¿Y por qué es importante que las conozcas? Quédate hasta el final. A partir de este momento descubrirás las historias no contadas de las mujeres narcotraficantes que se convirtieron en algunas de las jedas del crimen organizado más temidas y respetadas de América Latina. Antes de empezar, recuerda suscribirte a este canal, darle like y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, iniciemos con este video. Número 1. Digna Valle. Fue una prominente figura del narcotráfico en Honduras, responsable de dirigir a uno de los clanes familiares más terribles y sangrientos de la nación, los Valle. Aunque comenzaron como ladrones y contrabandistas, poco después entraron en el negocio de las sustancias, llegando a convertirse en un intermediario vital para otras organizaciones, y se llegó a decir que traficaban decenas de miles de kilos de estas al mes a través de las fronteras, ganando hasta $800,000 en un solo envío. Digna era la mayor de 3 hermanos y la patrona del clan. Junto al resto de su familia controlaron la ruta entre Honduras y Guatemala, haciendo de este lugar uno de los más peligrosos del continente. Así como eran de poderosos, eran de crueles, pues los hermanos de Digna eran conocidos por privar su libertad a civiles y acabar con sus vidas. Era bien sabido que la propia matriarca enviaba sicarios a sus enemigos o a quien se atreviera a ir en su contra. Sin embargo, esta vida criminal llegó a su fin tras ser arrestada en el Aeropuerto Internacional de Miami. Gracias a una colaboración inesperada, la mujer accedió a darles todos los detalles a los federales y desmantelar su propia organización, llegando a cumplir solo 5 años de una condena de décadas en prisión. Número 2. Guadalupe Fernández Valencia. Es la mujer de más alto rango dentro del cártel de Sinaloa, o lo fue hasta su captura en 2016. Guadalupe pasó más de 30 años en el negocio de las sustancias, primero en Estados Unidos, luego tras ser deportada en México bajo las órdenes del cártel como lugarteniente de uno de los hijos del Chapo, Jesús Alfredo. Guadalupe se convirtió en una pieza vital en el blanqueo de activos del cártel. La reconocida patrona transportaba unos 30 kilos de sustancias a la semana a Los Ángeles, pero esto cambió al ser reclutada por el cártel. Guadalupe fue capturada en 2016 y acusada de participar en actividades ilícitas. No fue a juicio y decidió cooperar con las autoridades estadounidenses. Número 3. Luz Irene Fajardo Campos. Fue una mujer que logró tener tanto poder que fue capaz de mantener una operación independiente a la del Chapo en Sinaloa. Abogada de profesión, Luz Irene decidió adentrarse en el mundo delictivo, convirtiéndose en la madrina. Una poderosa patrona que dirigía una organización que traficaba varias sustancias y precursores químicos para su producción desde Colombia hasta México y llegar a Estados Unidos. Sus principales socios fueron sus hijos, quienes murieron tras el arresto de su madre en 2017 en Colombia. Sus vínculos con el narcotráfico llegaban hasta Panamá, Ecuador y uno de sus grandes socios, Colombia. Pero su principal aliado fue el Chapo Guzmán. Luz Irene contaba con su propia flota de aviones, los cuales cargaba con kilos de sustancias que traficaba. A diferencia de las mujeres de esta lista, fue la única que no cooperó con los federales estadounidenses, ya fuese por miedo a que su familia sufriera lo mismo que sus hijos o por lealtad. Lo cierto es que su salud mental se deterioró en prisión. Aún así deberá cumplir una condena de 22 años tras las rejas, en donde se le reconoció como líder de una red de tráfico internacional. Número 4. Marjorie Chacón Rosell. Conocida como la Reina del Sur, fue considerada en su momento como una de las narcotraficantes más prolíficas de Centroamérica. Marjorie era sofisticada, estratégica y violenta. Sobre todo era la patrona del lavado de activos en Guatemala y poseía información valiosa de cabecillas de narcomenudeo en la región. Comenzó su actividad delictiva en los 90, convirtiéndose en una intermediaria para las rutas de tráfico de sustancia desde Sudamérica hasta Norteamérica. Sin embargo, su especialidad fue el blanqueamiento de activos, para el cual tenía más de 20 negocios a su nombre. Según las autoridades, Marjorie contaba con hoteles, restaurantes, inmuebles, comercializadoras, salones de belleza, loterías y más,
en distintas zonas de Guatemala, Honduras y Panamá. En sus propias palabras, gracias a esta actividad, había cosechado una pequeña fortuna de más de 40 millones de dólares. Incluso en pleno apogeo de su carrera criminal, llegó a blanquear mensualmente 10 millones de dólares de ganancias por tráfico de sustancias. Su historia criminal terminó en 2014, cuando se declaró culpable y aceptó cooperar con los federales estadounidenses para capturar a otros grandes del narcotráfico. Número 5. Sebastiana Cotón Vázquez. De origen humilde, la conocida como La Tana o Doña Tana, es una mujer guatemalteca que logró ascender a lo más alto de su organización delictiva, ganarse la reputación de patrona férrea y violenta dentro del narcomenudeo de su país. Sebastiana tenía conexiones con el cártel de Digna y la red de un capo salvadoreño llamado Jorge Ulloa Cibrián, alias Repollo. De igual forma se conoció que la mujer tenía contactos en Colombia y fungía como intermediaria del cártel de Sinaloa. Sebastiana no logró todo esto por suerte. Tras ser abandonada por el padre de sus hijos, se casó con un narcotraficante local. Cuando él fue asesinado, ella tomó las riendas del negocio hasta convertirse en uno de los peces gordos, llegando a traficar cerca de 40 toneladas de sustancias hacia los Estados Unidos a través de Centroamérica. No obstante, su vida criminal llegó a su fin en 2014, tras ser arrestada en Chiapas, México, por cargos de narcomenudeo. Al igual que Digna, Sebastiana cooperó con los federales estadounidenses y terminó ayudando a encerrar a otros 2 narcos de Guatemala. Número 6. Maritza Lemus Pérez. Es la última de las mujeres más temibles de esta lista, conocida como la patrona o el Chapo de Guatemala, por las 2 ocasiones en que consiguió escapar de la justicia. Maritza construyó un imperio narcocriminal a través de la violencia y el terror. Maritza era famosa por ser una asesina, y todos le temían por eso. Ella decidía quién vivía o moría. Asimismo, logró controlar uno de los puntos geográficos más importantes de la ruta del narcotráfico, desde países productores como Colombia hasta Estados Unidos. Pero además de mover el negocio de las sustancias a México y Estados Unidos, Maritza proviene de una familia que siempre estuvo vinculada a la política local, lo que a su vez trajo consigo otro problema. Otros poderosos caudillos de la zona que también movían ese negocio competían por el poder. Así su familia sufrió varios golpes, el de su hija y el de su hermana, candidata a alcaldesa. En 2014 fue arrestada por varios cargos, pero escapó en 2016 saltando un paredón. Fue detenida, pero esto no evitó que volviera a escapar, ahora vestida de guardia. La atraparon 2 semanas después en El Salvador. Actualmente la patrona cumple una condena de 94 años en una prisión de mujeres en Guatemala. ¿Qué opinas de las mujeres narcos y jefas del crimen más temidas? ¿Cuál de todas estas historias te sorprendió más? Déjanos tu comentario allá abajo. Los estaremos leyendo. Esto ha sido todo por ahora. Si te ha gustado este video, recuerda dejarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.